Vamos a medir el consumo de una tapa de potencia atendiendo al tipo de señal de audio que le entreguemos. Para ello nos hemos traído la tapa de potencia DAS Audio H4000 y la hemos conectado a dos cajones de subgraves, ya que es una tapa de dos canales. El canal A lo hemos conectado al subgrave izquierdo y el canal B al subgrave derecho. Cada uno de estos subgraves tiene una impedancia de 8 ohmios. Por tanto, si nos vamos al manual de la tapa de potencia, nos dice que la tapa H4000, cuando le conectamos 8 ohmios en cada canal, nos va a entregar 850 vatios por canal, es decir, un total de 1700 vatios. Ahora bien, fijémonos que esta potencia se va a entregar cuando reproduzcamos una señal sinusoidal, 1 kilohercio. Sin embargo, si reproducimos otro tipo de señal, va a entregar menos potencia o al fin y al cabo va a consumir menos potencia. Es decir, que si nosotros en vez de poner un tono puro ponemos música, en vez de poderle poner 850 vatios a este altavoz y entregarle otros 850 a este altavoz, podremos realmente entregarle 1000 o 1200 sin ningún tipo de problema, ya que el tipo de señal que vamos a utilizar no va a ser un tono puro, sino que va a ser música. Si nos fijamos, podemos ver que la música representada por esta primera parte del archivo tiene mucha dinámica, es decir, que hay mucha diferencia entre el valor medio, lo que llamamos RMS, y el valor de pico. Podemos ver que hay mucha diferencia. Mientras que en un tono puro, que tenemos aquí al final, prácticamente la diferencia entre el valor medio y el valor de pico es muy poca. Por tanto, va a hacer mucho más daño y va a castigar más la tapa de potencia un tono puro que la música, que tiene mucha mayor dinámica. De hecho, podemos verlo aquí. Podemos ver que tanto esta música como el tono puro, como este ruido rosa que tenemos aquí en medio, todos tienen la misma amplitud de pico. Podemos ver que todas se engloban, caben en mis dos dedos. Sin embargo, vamos a ver que, aunque tengan la misma amplitud de pico, tienen diferente factor de cresta, es decir, diferente dinámica. La música tiene mucha dinámica, es decir, mucho factor de cresta, mientras que el tono puro tiene poca dinámica, poco factor de cresta, poca diferencia entre el valor nominal y el valor de pico y por tanto va a hacer mucho más daño o va a castigar mucho más a la tapa de potencia. Por eso en este caso podríamos poner solamente esos 850 vatios por canal. Sin embargo, si ponemos música que tiene mucha dinámica, podríamos poner perfectamente hasta 1000 o 1200 vatios por canal a los altavoces. De hecho, lo vamos también a ver con los consumos. Si nos vamos aquí, podemos ver que en los consumos que nos ofrece cualquier fabricante de tapas de potencia, nos dice diferentes consumos o diferentes, al fin y al cabo, potencias según el tipo de señal. Claro, nos dice que la H4000, cuando le ponemos 8 ohmios por canal, como es este caso, pues tiene tres tipos de consumo. Consumo de 1/8, consumo a 1/3 y consumo al máximo. El que más nos va a interesar es el que pone 1/8, que es el que se refiere al programa típico musical. Como nos indica aquí arriba, nos dice que 1/8 representaría una señal de audio, un programa musical típico. Por tanto, como vemos, en ese caso el consumo sería de 2,3 amperios. Sin embargo, si ponemos otro tipo de señal, como puede ser ruido rosa, que tiene menor factor de cresta, menor dinámica, representaría el 1/3 y en ese caso el consumo es mayor, 5,5 amperios en total. Y por último, si ponemos un tono puro, una señal sinusoidal, como pone aquí, a máxima potencia, tendríamos un consumo mayor de 12 amperios. Para demostrarlo, nos hemos traído aquí un centro de carga que tiene un medidor de consumo, un medidor de amperios de intensidad, un amperímetro, y vamos a medir el consumo de esta tapa de potencia DAS H4000. En este caso no vamos a trabajar con las etapas al máximo, ya que estamos en un sitio cerrado y no queremos molestar, pero va a ser suficiente para poder ver
cómo, según el tipo de señal, vamos a generar mayor potencia, vamos a generar mayor corriente. Para ello vamos a empezar con la música, que sería este primer tramo de aquí, que tiene mucha dinámica, y vamos a ver su consumo. Podemos ver que en la mesa de mezclas los picos llegan momentáneamente a la primera bola de LED naranja y vemos que el consumo es de 0,1, 0,2. Recordemos que el mínimo era 0,1 sin ningún tipo de señal, por tanto prácticamente estamos consumiendo 0,1 amperios. Vamos ahora al segundo tipo de señal, que va a ser el ruido rosa, que tiene menor factor de cresta, menor dinámica, y vamos a ver cómo consume mayor potencia y tiene mayor amperaje. Vamos allá. Podemos ver nuevamente que estamos aproximadamente en la primera bola con el mismo nivel de pico en la mesa de mezclas, y podemos ver que el consumo ya es fijo a 0,2 amperios. Y por último vamos a ir al tono puro, que tiene el menor factor de cresta. Podemos ver que en la mesa de mezclas tenemos el 0 fijo, prácticamente no se mueve porque no tiene dinámica, y el consumo es de 0,7 amperios, es decir, 5 o 6 veces más consume el tono puro que el programa musical típico. Por tanto, es mucho más peligroso, aunque tengamos el mismo nivel de pico, reproducir un tono puro en las cajas de altavoces que reproducir música, ya que hemos visto que el consumo aquí en la música era de 0,1 amperios, con el ruido rosa 0,2 amperios y con el tono puro 0,7 amperios. Por tanto, hay que saber que si ponemos un tono puro, la tapa de potencia va a entregar lo que indica en su manual, ya que están medidas a 1 kHz. Pero si ponemos un programa musical, perfectamente podríamos ponerle a estos altavoces más de lo que pueden soportar. Es decir, si estos altavoces son de 800 vatios, le podemos poner un programa musical perfectamente de 1000, 1200, 1300 vatios, ya que tiene la música mayor dinámica que el tono puro.